Génesis capítulo 38 nos encontramos con la historia de Judá, es una especie de paréntesis después de que habíamos comenzado la historia de José. Ahora inmediatamente tomamos a Judá para contarnos quién es este Judá. Y nos cuenta que Judá se une a la hija de un cananeo llamado Sua, se une con ella y tiene tres hijos, uno es el otro es Onán y luego Sela. Judá trae una esposa para su hijo la cual se llama Tamar, y la escritura nos dice que es matado por Dios porque pecó contra el Señor. No sabemos la razón, no nos dice la Biblia, pero debido a eso tenía que tomarla por esposa su hermano Onán. ¿Por qué? Porque esto era parte de la ley del levirato, una ley que para perpetuar el nombre y la descendencia de Tamar y de sus hijos y la herencia y todo lo que venía, tenía que tomarlo su hermano y tenerla por esposa. Pero Onán, en vez de unirse a ella sexualmente y embarazarla, lo que él hacía es que en medio de la relación sexual, en vez de eyacular en ella, lo que hacía era vertir en el suelo, nos dice la escritura, con bastante forma explícita ahí, ¿cierto? Y eso hacía que ella no se embarazara, entonces eso no le agradó a Dios, y lo que Dios hace es también entonces matar a Onán. De ahí viene la palabra onanismo, que está relacionada, por ejemplo, con la masturbación. Entonces queda Sela, pero Sela era muy pequeño, entonces Judá le dice a Tamar que espere cuando crezca Sela, su tercer hijo, y la va a tomar a ella por esposa. Sin embargo, pasa el tiempo y ella empieza a dudar de que esto fuera cierto y tiene temor por no poder perpetuar su descendencia y el nombre de su esposo y su herencia y todo lo que eso involucraba. Entonces sabía que Judá al parecer no tenía una muy buena reputación, era alguien conocido por ir a ciertos lugares y acostarse con prostitutas, porque esto es lo que nos dice que él exactamente hace. Cuando él se va a un lugar a trasquilar las ovejas, nos cuenta que lo que hace Tamar es quitarse su ropa de viuda, se cubre el velo, se viste como si fuera una prostituta, y en el verso 15 nos dice que cuando la vio Judá pensó que era una ramera, pensó que era una prostituta, y entonces le dice que se acueste con él y negocian qué cosa le va a pasar como una prostituta, ¿cierto? ¿Qué cosas les va a pagar para poder acostarse con ella? Y ella le dice que en vez del cabrito que le estaba ofreciendo, prefiere que le deje prendas de él, su sello, su cordón y su báculo. Estos sellos eran cosas que identificaban específicamente a una persona. Entonces ella toma esto, se queda con eso y finalmente se acuesta con él. Evidentemente, entonces, después ella desaparece, él la empieza a buscar para poder entregarle este cabrito también, pero no la encuentra preguntando por ella, lo cual muestra que Judá no tenía una muy buena reputación. Entonces pasa el tiempo, no la encuentra y sucede que al tiempo se entera Judá de que Tamar está embarazada. Y él inmediatamente al decirle eso, al contarle eso a las personas, él dice entonces que la saquen y sea quemada. Entonces cuando la van a sacar a Tamar para juzgarla y quemarla, ella le dice lo siguiente: le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá inmediatamente reconoce que es de él y dice en el verso 26, ella es más justa que yo, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Entonces finalmente Tamar tiene dos hijos que son gemelos, Fares y Sara. Y ahí tenemos entonces esos dos hijos. Así termina este capítulo número 38. Está lleno de oscuridades del pecado y de cosas bastante explícitas que la escritura nos dice acerca de Judá. ¿Qué podemos meditar sobre esto, hermanos? Podemos ver que la historia de Judá, como les decía, es un paréntesis en la historia de José. ¿Por qué? Porque los estudiosos dicen que lo más probable es que aquí está apuntando a querer mostrarnos que Judá por ahora era el único que no mostraba un pecado evidente. Vemos que algunos sí lo mostraron, como Sibón y Leví cuando se vengaron de Dina, capítulos más atrás. José también se había descrito en el capítulo anterior como un joven poco sensato en algunas cosas, o presumido en algunos casos. Y vemos también entonces aquí a Judá, que verdaderamente parecía ser el líder, el guía, un guía espiritual, pero se había transformado en verdad en alguien muy pecador. Y aquí es como nos va demostrando que Judá era alguien que pecó mucho, y no solo él, sino también su descendencia. Y si observamos con cuidado todos los pecados que vimos en Judá o vemos en Judá, es, por ejemplo, él peca casándose con una cananea, sus hijos pecan y son ejecutados por Dios, y Onán, por no seguir la ley del levirato.
Judá le da falsa esperanza a Tamar. Algunos incluso sugieren que en verdad él le había mentido a Tamar, no le iba a dar nunca a su hijo. Judá practica la fornicación, era alguien que no tenía reputación, para nada buena reputación. Tamar practicó el pecado para preservar el nombre de su marido y su descendencia. Judá además fue un hipócrita cuando mandó a quemar a Tamar, sabiendo que él mismo pecaba constantemente de forma secreta, y Tamar fue sin duda astuta al engañar y sabiendo cómo era Judá y acostarse con él. Y de aquí salen entonces estos dos hijos. Uno puede pensar y decir, ¿has pecado tú de esta manera? ¿Han pecado ustedes de esta manera, hermanos? ¿Te has unido en yugo desigual como la Escritura condena? ¿O estás mintiendo al Señor o has mentido al Señor? ¿Has pecado de esta manera delante del Señor? ¿O has fornicado delante de Dios? ¿Estás fornicando en la actualidad, ya sea en actos de pensamiento, como nos dice la Escritura? ¿O eres un hipócrita como Judá lo era, que condena los pecados públicamente de otros, pero en secreto vive de forma vil y pecaminosa? ¿Vives en esos pecados delante del Señor? Todo esto nos puede mostrar que todos en algún grado somos Judá cuando pecamos, cuando vivimos contrario a la voluntad de Dios y cuando actuamos hipócritamente. Sin embargo, la historia de Judá nos muestra sin duda un cuadro muy oscuro de la maldad y del pecado que hay en el corazón del hombre, pero también nos muestra que a pesar de eso, a pesar de que los hijos de Judá fueron parte del nacimiento del pecado, Dios usa eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno revisa los hijos de Judá, que son dos, Fares y Zara, vemos que Fares es el antepasado de David, y David obviamente es parte de la descendencia del Mesías, que es Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que aunque es cierto, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros pecados, y las consecuencias de los pecados que hagamos van a quedar en este mundo y se van a evidenciar en este mundo, como lo experimentó Judá. Sin embargo, a pesar de esa oscuridad, a pesar de ese cuadro de pecado, el Señor lleva a cabo sus propósitos. Y lo lleva de la forma menos esperada que nosotros tenemos. El Señor usa la descendencia de Judá por medio de Fares para mostrarnos que de ahí viene el Mesías. Y eso nos muestra que el Señor sigue adelante llevando a cabo sus propósitos a pesar de la pecaminosidad, a pesar de la vileza de nuestros propios corazones. Y eso hace que el Evangelio brille con más gloria maravillosa de un plan soberano llevado a cabo por medio del Señor. El Señor nos muestra su gracia, su misericordia. Y hoy, si hoy estás en pecado y estás envuelto en este oscuro cuadro de pecado que nos describe aquí de Judá, siempre en Cristo hay gracia. Siempre en Cristo hay perdón. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos ante Él, recibimos la gracia y la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga.